A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Cantidad de mensajes que hemos recibido durante la semana y que todos tienen que ver justamente con confines del conocimiento. Muchas preguntas que me llegan, me he traído algún material para poder seguir las inquietudes de nuestros oyentes. Realmente verdaderas inquietudes. Algunas tienen que ver con cosas que hemos estado hablando en programas anteriores. Pero voy a comenzar a desarrollar el tema que más preguntas he recibido, vuelvo a decir, a raíz de temas que hablamos en programas anteriores. Son numerosos los llamados de gente diciéndome, pero doctor Las Heras, de acuerdo a lo que yo estudié, lo que leí, hay un conocimiento científico sobre cómo surge el universo, cómo aparecen la especie humana en la Tierra. Y de acuerdo a lo que yo anduve expresando, señalé que esto no es así. Me han pedido que lo desarrolle más detenidamente, con todo gusto. Cuando nosotros, por lo menos lo de mi grupo etario, concurríamos a la escuela secundaria, que era muy completa, hasta teníamos una materia de quinto año, no sé si se seguirá dando, cosmografía. Cosmografía. Una materia cuatrimestral donde se estudiaba precisamente eso. Cómo es el universo, cómo surgió, qué se conoce del universo. Después estos mismos temas, según lo que cada uno estudió en la universidad, también los tratamos, estudiamos, el profesor nos enseñaba, y también, por supuesto, lo que uno ha ido leyendo. Entonces, lo que nos enseñaron es, hubo un momento en que todo el universo estaba contenido en algo más pequeño que la punta de una lapicera, en algo más pequeño que un punto puesto en una hoja en blanco. Ahí estaba todo el universo contenido. Y algo ocurrió en un momento dado. ¿Por qué ocurrió? No tenemos idea. ¿De dónde había salido ese punto que contenía todo el universo? No tenemos idea. Y algo ocurrió, no tenemos idea por qué, que se produjo lo que es conocido como la gran explosión. En general se utiliza en inglés, Big Bang. Y esa gran explosión hizo que ese puntito donde estaba contenido toda la masa, la energía del universo, se empezó a expandir. Y a medida que se fue expandiendo, se fue generando lo que hoy la astronomía conoce como el universo. Galaxias, nebulosas, estrellas contenidas en las galaxias, agujeros negros, planetas. Hoy ya la astronomía conoce muchísimos exoplanetas, es decir, planetas que se encuentran en otros sistemas solares. Ya hoy la astronomía avanzada
al año 2025 tiene una lista de otras estrellas en otros lugares de esta galaxia en la cual está también nuestro sistema solar, que tienen, esas estrellas tienen planetas, como el Sol tiene el cotejo planetario. Y además nos dicen, ojo, que esto sigue expandiéndose. Hay una serie de preguntas que no tienen respuesta precisa. No ideas, hipótesis. Insisto en esto que dije la vez pasada, no confundir hipótesis con teoría. Porque popularmente, para descalificar lo que dice alguien, se suele usar el término, bueno, eso es en teoría. El que usa ese término y lo dice de esa manera es porque ignora cuál es la definición de teoría. Está diciendo teoría como una suposición. No. Teoría es un conocimiento cierto o suficientemente comprobado. Hipótesis es una idea a demostrar. Entonces, de lo que estamos hablando cuando decimos teoría es algo suficientemente comprobado. Pero acá estamos hablando de hipótesis. Entonces hay quienes dicen, bueno, habrá ocurrido tal o cual cosa por la cual se generó el Big Bang. O sea, dio lugar al desarrollo del universo. ¿Pero por qué? No tenemos idea. Pero hacemos otra pregunta más entonces. Si me está hablando de que todo el universo estaba contenido en algo más pequeño que un punto que deja una lapicera en un papel blanco, va de suyo que me va a tener que preguntar, ¿pero de dónde salió ese punto? Yo he tenido estos diálogos con astrónomos, astrofísicos, físicos, y cuando les digo, bueno, no, un momentito, vos no me podés, yo hago siempre la misma comparación, digo, vos no me podés hablar del bebé desde el momento en que nace el bebé. Vos me tenés que hablar de los 9 meses que estuvo en gestación y cómo fue que se gestó, qué pasó. Hubo un padre, una madre, hubo una serie de situaciones que dieron lugar a que el bebé se genere en la panza de la madre, un periodo determinado de meses, etc. No me puedes hablar de, acá tenemos un bebé, no, ¿de dónde salió? Y esto es el mismo ejemplo. Sí, acá estaba todo contenido y surgió el universo. Pero ¿de dónde salió ese puntito que contenía todo el universo? Miren qué pregunta simple la que hago. ¿Quieren conocer la respuesta que he recibido siempre de los astrónomos, astrofísicos, físicos a los que les he preguntado esto? Han sido muy concretos. No, las eras, no. Eso es metafísica. Eso está fuera del alcance de la ciencia. Nosotros hablamos desde que se produjo el Big Bang. Ahora, ¿de dónde surgió eso? No, eso es metafísica. Me están diciendo que es un tema filosófico entonces. Pero qué extraño. Porque entonces lo que entendemos como ciencia nos está hablando de algo y nos está diciendo cómo continúa y evoluciona y demás, de algo que no conoce cómo surgió. Otro de los que está investigando esto, me recordaba vez pasada, ¿se acuerdan del famoso astrónomo Carl Sagan, que hizo series televisivas hablando justamente de astronomía? Y esta persona con la que yo dialogaba me dijo, mi relación con Carl Sagan terminó el día que dijo, de la nada todo. Porque tampoco tenía manera de explicar. Entonces, se nota que en ese diálogo que tuvieron, y después me dijeron que esto está publicado, que Carl Sagan dice públicamente, cuando le pregunta cómo surgió, que de la nada surgió, sí, de la nada todo. Sí, la verdad que es para hacer un tema metafísico.
de la nada todo. Lo real, lo concreto, entonces, a donde quiero subrayar, es, tenemos muchas hipótesis, o sea, cosas a comprobar, suposiciones de cómo ha surgido el universo y de por qué se está expandiendo. Pero no tenemos la más mínima comprobación de todo esto. Y esto lleva a reflexiones, sí, verdaderamente filosóficas, porque ¿en dónde estamos? Nosotros hemos nacido en un planeta que está en este universo y somos parte de este universo, pero ¿dónde estamos? No tenemos la menor idea. Esto es muy importante porque de lo contrario, la ciencia, que es la búsqueda de las verdades entendidas racional y reflexivamente, se transforma, si no hacemos estas críticas, se transforma en un dogma y pasa a ser la creencia lo opuesto a lo que busca, pasa a ser un culto, una creencia, parece un dogma, de la nada a todo. Es una frase que es más digna de ser escuchada de alguien vinculado a algún culto, a alguna religión, que nos diga, bueno, Dios es capaz de esto, de la nada a todo. Claro, pero la ciencia no habla de Dios, ni de ningún creador. El universo se expande. Bueno, entonces el espacio también se está expandiendo. Porque antes, ¿qué era ese vacío? Y el vacío es algo. Aún el vacío es algo. ¿De dónde salió? Entonces nos van a decir, no, es que a medida que el universo se expande, entonces se agranda. Sí, se agranda, pero para agrandarse tiene que haber un espacio. ¿O es otra cosa? Probablemente muchas de estas sean otras cosas, que son los grandes aportes que ha hecho la física cuántica. Cuando nos habla de partículas que se desplazan en el tiempo, partículas que van a nacer, escuchen lo que les voy a decir, partículas que van a nacer en el futuro, se mueven como viajando hacia el pasado y se disuelven hoy. Entonces el investigador dice, pues esta partícula se ha disuelto. ¿Y cuándo nació? No, todavía no nació. Y así, cantidad de ejemplos. Desde este programa nos interesa mucho aclarar estas cosas que habitualmente no se dicen o se dan por supuestas. Porque de lo contrario tampoco podemos reflexionar sobre ¿qué soy yo como humano? ¿Qué hago en este lugar del universo? ¿Por qué surgí en un momento determinado? Entre muchas otras preguntas. Pero también preguntarse cómo aparece la especie humana. Eso lo voy a dejar para después de la pausa. Les recuerdo, los que nos quieran llamar con preguntas, ideas, sugerencias, les doy. Estamos haciendo un programa en vivo, en directo. Son las 20:17 minutos 45 segundos de este miércoles. Les voy a dar el WhatsApp del programa, pueden llamar, preguntas, dejar mensajes, 11 59 24 60 39, 11 59 27, dije 27, sí, ahí está, 11 59 27 60 39, pausa. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Bueno, están llegando mensajes, acá en el equipo de producción también nos está haciendo aportes, y lo que se decía en la pausa es, en general, el humano busca respuestas fáciles.
es decir, respuestas que no impliquen demasiado esfuerzo de pensamiento racional reflexivo, mucha creatividad para después decir, ¿dónde estamos metidos? Che, esto es un verdadero misterio. ¿Cierto? Por eso les vuelvo a decir, antes de entrar específicamente en la especie humana y en la Tierra, les vuelvo a decir, no tenemos la menor idea de cómo surgió realmente el universo en el que estamos llevando adelante nuestra vida. ¿Cómo se creó esto? ¿De qué manera? ¿Qué hubo antes del Big Bang? Porque todo ese universo contenido en un puntito del tamaño del punto que hace una lapicera en una página en blanco, y todo esto, y la explicación prácticamente teológica, no científica, de la nada a todo. O que yo pregunte a los astrónomos, a los astrofísicos, a los físicos, ¿cómo surgió eso que dio lugar al Big Bang? Y me respondan, no, eso es metafísica. Nosotros no hablamos de eso. Vamos a decirlo de una manera más honesta. No tenemos la menor idea de cómo surgió esto donde estamos. Podemos decir, sí, con los conocimientos actuales de la astronomía, de la astrofísica, lo que aportan los telescopios que están en órbita, al Hubble entre ellos, etcétera, las espacionaves que investigan, algunas ya, Pioneer está fuera del sistema solar y sigue transmitiendo. Con eso sí podemos describir lo que es este universo ahora. Pero aporte para entender cómo empezó esto, nada. Y algo parecido ocurre con la especie humana. Pero antes hablemos de la aparición de la vida en el planeta Tierra. Hay varios investigadores, me viene ahora a la memoria uno de principios del siglo XX, Svante Arrhenius, que habló de una hipótesis a la cual él bautizó como panspermia. Él decía que la esencia de la vida, del orgánico, flota por todo el universo y cuando llega a un lugar en el que encuentra el ambiente necesario, las condiciones necesarias, la vida surge. Ese fue Svante Arrhenius, con su hipótesis de la panspermia. La vida está en todo el universo, donde encuentra el lugar que tiene condiciones para evolucionar, ahí lo hace. La ciencia nos enseñó que en realidad la Tierra hace millones de años era como el planeta Venus ahora, totalmente cubierto de nubes, espesas nubes. Y esto daba lugar a tormentas eléctricas. Y estaban los mares, los océanos. Entonces, esas tormentas eléctricas, rayos que impactaban en los océanos, y uno de ellos impacta de tal manera que produce una reacción físico-química en el agua por la cual surge la primer molécula. Y esa molécula, con el paso del tiempo, de los siglos, de los milenios y los millones de años, se va convirtiendo ya en algo unicelular, luego pluricelular, luego da lugar a las formas de vida acuáticas, y esas formas de vida acuáticas, por distintas razones geológicas, climatológicas, buscan la Tierra y empiezan a aparecer formas de vida que se arrastran sobre la superficie terrestre. Y en todo esto aparecen otras formas de vida que vuelan. No necesariamente especies con plumas. Los pterodáctilos volaban, y más bien un reptil volador. Después aparecen los animales con plumas que vuelan.
Y esto se sigue avanzando y desarrollando hasta un momento dado en que aparecen los grandes primates, los grandes simios. Estamos hablando de millones y millones y millones de años. Y hace unos 25 millones de años atrás, aparece así de repente, en distintos lugares del planeta Tierra, lo que la antropología académica, científica, llama los homínidos. Unos 25 millones de años atrás, los homínidos. Los homínidos son primates, grandes simios, que ya tienen algunas características humanas. Y durante 15 millones de años, 20, sigue siendo así. Pero un buen día, hace unos 10 millones de años, aparecen ya unos seres a los que ahora les podemos llamar Homo. Con bastantes características de lo que hoy entendemos humanos. Pero lo interesante es que esos homos, durante 10 millones de años, en distintos lugares del planeta Tierra, no salen de la cueva ni de la caverna. Apenas hacen algunos desarrollos de herramientas e instrumentos. Bueno, sí aprenden los beneficios del fuego. Entonces, cuando se produce un incendio natural en un bosque, agarran esas ramas encendidas, las llevan a la cueva, les ponen más ramas, las mujeres, los niños, los hombres que ya no podían salir de cacería, se quedan en la cueva y cuidan esta cosa importantísima que es que el fuego no se apagara. A algunos de ellos se les ocurre que agarrar una piedra y golpearla contra otra como si fuera un cuchillito, algo así como una lanza, porque había que salir de cacería. Entendamos lo que era salir de cacería en aquellos tiempos. El grupo de varones, jóvenes, atléticos, salían y quienes se quedaban en la cueva no podían tener la menor idea de si el grupo que salía de cacería para traer alimento a la cueva volvía esta noche, mañana, la semana que viene, o si lo atacaba otro grupo y los mataba. Por eso dice, me detengo acá un dato, por eso hay un artículo de Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, de la moderna psicología de lo inconsciente. Freud dice que los fenómenos que hoy llamamos parapsicológicos, pero habla de clarividencia, telepatía, los extrasensoriales, que esa debe haber sido la forma natural que tuvieron los Homo, los humanos, de aquellos tiempos de la cueva y la caverna. Porque se interroga Freud y dice, ¿cómo podían conocer los que se quedaban qué les había pasado a los otros? Y los que se habían ido, que eran los jóvenes, los que podían defender a ese grupo humano, si los que se habían quedado tenían algún problema, venía un animal a atacarlos u otro grupo, ¿cómo les transmitían? ¿Cómo pedían auxilio? No había megáfono, no había telégrafo, nada. La única manera de transmitir esto era por telepatía. Y por eso Sigmund Freud dice, claro, la telepatía debe haber sido, la transmisión de pensamiento, debe haber sido la forma de comunicación original que tuvimos, que se fue inhibiendo después a medida que desarrollamos la comunicación cara a cara, un idioma, y que ya los grupos humanos pasaron a manifestarse de otra manera. Los primeros pueblos, etc. Pero es muy interesante este planteo de Freud de que la transmisión de pensamiento debe haber sido la forma de comunicación que había durante millones de años en aquella época del humano en la cueva y en la caverna. Otros, un poquito más desarrollados, se dieron cuenta que golpeando una piedra contra la otra salía una chispa. Y que entonces, si se ponía elementos que fueran combustibles, la chispa caía sobre esto, se encendía el fuego.
ya no había necesidad de preocuparse si se apaga el fuego, ¿qué hacemos? Encendemos otro. Y algún otro descubrió que alguno de esos animales que tenía que matar para llevar comida a la cueva de la caverna, se podía agarrar el cuero, ponérselo encima y se abrigaba. Durante 10 millones de años no hubo mucho más desarrollo que esto. Fin de la era geológica que la geología llama el Pleistoceno, ocurre un fenómeno muy interesante. Aparece lo que la antropología científica académica llama el hombre moderno, nosotros, entre 13.500 y 16.000 años atrás. A ver si entendemos de lo que se trata. Durante 10 millones de años no dimos un paso adelante y de golpe, libre albedrío, pensamiento racional reflexivo, actitud positiva para desentrañar qué me conviene, qué no me conviene, creatividad, proactividad, vamos a cambiar esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer todo lo que los animales no pueden hacer, porque se guían por el instinto. Y los grandes simios, los grandes primates, bueno, sí, pueden agarrar un palo para chucear ahí un nido que quieren sacar algo, pero no mucho más. Y durante 10 millones de años el Homo hace aproximadamente lo mismo. Pero entre 13.500 y 16.000 años atrás aparece esta humanidad, que en menos de 16.000 años ha hecho todo lo que ha hecho. Mientras estamos hablando nosotros, hay 3.000 satélites artificiales dando vueltas, 3 estaciones espaciales orbitando, 2 máquinas moviéndose en la superficie de Marte y otra orbitando, el Pioneer que fue lanzado hace 30 años y que ya se fue más allá de los límites del sistema solar, o sea, más allá del lejano Plutón. Bueno, todo esto en los 13.500, 16.000 años. Durante 10 millones de años, nada. ¿Cómo ocurrió esto? Y ahí de vuelta vienen las hipótesis. Bueno, debe haber sido que empezaron a vivir en grupo, debe haber sido que cambió el clima, debe haber sido hipótesis. No tenemos la menor idea de cómo esto que se llama el hombre moderno, lo que somos nosotros, aparece, se manifiesta como tal, aquí, en la superficie de la Tierra. Les recuerdo el WhatsApp de nuestro programa para que nos llamen, preguntas, ideas, sugerencias, todo bienvenido. 11 59 27 60 39. 11 59 27 60 39. Pausa. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Laceras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Usted está acompañando al doctor Antonio Laceras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Sí, gracias por los mensajes que están llegando a mi celular y también los que están llegando al WhatsApp de la producción de este programa, que es 11 59 27 60 39. 11 59 27 60 39. Hasta las 21 horas estamos acá. Hay particularmente un mensaje que me interesa mucho, de los que me trajo acá la producción, Jorge de Chivilcoy, que dice: en vez de vivir de guerra en guerra, ya deberíamos estar colonizando exoplanetas. Así pienso yo, dice Jorge de Chivilcoy. Claro, muy buena el aporte, porque forma parte de lo que hay que ir preguntándose. ¿Por qué vivimos de guerra en guerra? Fíjense que pasado mediados del siglo XX, Arnold Toynbee escribe sus varios tomos, realmente una enciclopedia, sobre la historia de la humanidad.
Y un periodista del Times de Londres le hace una entrevista y en un momento dado le pide a Toynbee, dice, ¿usted podría definir en pocas palabras qué relata esta enciclopedia suya de la historia de la humanidad? ¿Hay algún punto denominador común? Y Toynbee le dice, sí, yo en una frase le puedo responder. La historia de la humanidad es la historia de las guerras de la humanidad, porque no ha habido un día en que la humanidad no estuviera en guerra. Y obviamente está hablando de lo que entendemos como el hombre moderno. Esa es una excelente pregunta. ¿Qué es? ¿De dónde surge en nuestra naturaleza esta necesidad de autodestrucción? Porque eso tiene que ver con el psiquismo. Dejo este interrogante para continuar con lo que veníamos hablando, pero muy buen aporte. ¿Cómo aparecemos los humanos entendidos como el hombre moderno? Fíjense que siempre nos han dicho que somos producto de la evolución. Todo fue evolucionando, ya dijimos, la célula, el multicelular, el pez, el anfibio, el volador, los monos, aparecemos nosotros. Como historia para Walt Disney está más que interesante. Ahora, como manera de explicarlo se hace un poquito complicado, sobre todo si lo vamos a reducir a que lo orgánico es resultado de lo inorgánico, es decir, de reacciones físico-químicas inorgánicas surge lo orgánico. Es llamativo, como contradictorio. Bien. Es decir, tampoco podemos entonces explicar realmente cómo aparece lo orgánico en el planeta Tierra y da lugar a todas estas especies muy bien diseñadas, dicho sea de paso. Pero, como en lo académico, lo científico, lo que hipotéticamente se puede mostrar en el laboratorio o ver a través del microscopio del telescopio, dije hipotéticamente, nos dicen que es la evolución natural. Y hubo una persona que quedó en la historia justamente por todo el trabajo que dedicó en su vida a demostrar la evolución natural. Me refiero a Charles Darwin. Su libro, El origen de las especies, todavía sigue siendo leído hoy en día. Darwin recorrió el mundo, estuvo acá en Argentina, estuvo en la cordillera de los Andes, estuvo investigando restos fósiles, porque justamente lo que él buscaba es demostrar que todo es producto de una evolución natural. Los organismos se van complejizando de manera natural. Aunque comprendió Darwin también que esa manera natural de que todo vaya complejizándose tenía que estar ordenada por algo. Algún botón que apretó a alguien o algo, para decirlo metafóricamente, y que da lugar a este desarrollo de tan variadas especies. Al hecho de que en algún momento, hace 80 millones de años, todo en el planeta Tierra era gigante. Los dinosaurios, los pterodáctilos, los tiranosaurios, pero los helechos, eso que usted tiene en su casa, los helechos, las plantitas de helechos, eran helechos arborescentes, es decir, árboles de helechos. Todo era gigante. Y un buen momento todo eso desapareció. Y todo se volvió más chiquitito. Claro, la hipótesis es, cambió la fuerza de gravedad de la Tierra. Antes la gravedad era menor, entonces todo era más grande, ¿y cómo puede haber cambiado la gravedad? Bueno, ahí viene la hipótesis del meteoro gigante que se estrelló en la zona de lo que hoy es el Mar Caribe, y entonces eso produjo una movilización tal en el clima y en la rotación de la Tierra y modificó la fuerza de gravedad, y entonces la gravedad aumentó
y toda la naturaleza tendió a ser más pequeña. De vuelta digo, para una historia de Walt Disney viene bárbaro. Pero son hipótesis. No tenemos la menor idea de por qué había seres gigantescos, plantas gigantescas, y repentinamente todo cambió de tamaño. De alguna manera esto ha quedado inscripto en cultos, religiones, en mitos. La historia teológica del Arca de Noé no es otra cosa que eso. Está hablando de un gran cataclismo donde todos los seres vivientes perecen. Seres vivientes, animales y vegetales, perecen. Y humanos, perecen. Menos aquello que Noé pone en el arca. En otras historias mitológicas de distintas culturas aparece también una historia así. No se llamará Noé, no se llamará arca, pero al fin de cuentas es algo, un barco con otro nombre, pero habla de un cataclismo. ¿A qué se refiere eso? Bien, me detengo ahí y vuelvo a Charles Darwin. Darwin convencido de la evolución, pero también un hombre con pensamiento racional reflexivo. Entonces Darwin hace todo esto, publica su libro y no vacila en escribir un término que ha quedado en la historia de la ciencia. Darwin habla del eslabón perdido, porque como científico honesto dice, yo comprendo todo esto, sí, la evolución, pero de los grandes simios al hombre moderno faltan pasos acá. Hay eslabones que están perdidos. Qué curioso, estamos en 2025, hace más de 100 años que Darwin escribió esto y esos eslabones perdidos siguen sin encontrarse. Qué curioso. Habría que empezar a pensar que no hay tales eslabones perdidos. Que en realidad lo que hay es lo que venimos diciendo. Hubo un salto cualitativo. 10 millones de años, cueva, caverna, repentinamente entre 13.500 y 6.000 años atrás, en distintos lugares del planeta Tierra aparece este humano, con verdadero libre albedrío, pensamiento racional reflexivo, actitud positiva para resolver las cosas, creatividad y proactividad. Hace. No actúa instintivamente, no es lo que la memoria de la especie dice. Hago, cambio, modifico. Y eso va cada vez más rápido. A veces no nos damos cuenta de esa velocidad porque como estamos inmersos en ella, pero yo hice un estudio hace un tiempo psicosocial donde, para alumnos de una universidad donde daba clases, donde les dije, miren, les voy a mostrar las cosas que mi padre, hombre de clase media, pudo llevar a su casa. Y que yo estaba vivo. Tengo cosas que tengo uso de razón de recordar. Bueno, cambió la heladera, que era una heladera que había que meterle una barra de hielo, por la heladera eléctrica. Un día trajo un televisor. De mirar extra chato, no tienen ustedes idea del tamaño que tenía. La radio eléctrica, un día apareció con la radio chiquita, transistores, speaker. Cambió el auto. Y 2, 3 cosas más. La enceradora. Y 2, 3 cosas más. Durante toda su vida de padre de familia, eso es lo que había para comprar. En décadas. Fíjense todos los cambios que han venido después. Objetos que uno compra, se compra el celular último modelo y cuando llevaste a tu casa ya es viejo. Bueno, esto señala un aceleramiento
la astronáutica ni hablar, como lo señalé recién. Pensar que cada vez que nos levantamos una mañana, en torno a nosotros hay una cantidad de seres humanos orbitando y nos olvidamos de eso. La Estación Espacial Internacional, que tiene 6, 7 personas ahí, la de los chinos 3, 4 también. Bueno, reflexionamos eso, es decir, ya se ha vuelto algo normal que haya seres humanos dando vueltas en torno a la Tierra en el espacio exterior. Todo esto se hizo de golpe, durante 10 millones de años nada. Es muy difícil poder explicar esto, como bien lo razonó Darwin. Hay eslabones perdidos, acá hay cosas que faltan, salvo que algo haya ocurrido que modificó a ese Homo de 10 millones de años y repentinamente, de golpe, no por evolución, de golpe, como si alguien hubiera apretado un botón, aparecimos nosotros. Última pausa del programa, les recuerdo el WhatsApp de la producción de este programa, 11 59 27 60 39. Les repito, 11 59 27 60 39. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Me río porque me dice acá la producción que llegan algunos mensajes, supongo que algunos, gente que conozco, que me dicen que dónde es que tengo tiempo para pensar todas estas cosas, dónde me reúno con los amigos a discutir, a debatir sobre estas cuestiones. Sí, claro, es buena la pregunta, porque tiene que ser un lugar tranquilo, cómodo, céntrico, a unas pocas cuadras del Obelisco, y que nos permita tener lo que necesitemos según la hora en que nos reunamos. Club del Progreso Restaurant. Se los vengo diciendo todas las semanas cuando me hacen esas preguntas. Porque si nos reunimos a las 10 de la mañana, tenemos unos desayunos extraordinarios. Al mediodía, almorzás como corresponde, con un menú amplísimo, incluso la parrilla ahí a la vista. Con el fuego, como en la vieja época, el fuego real ahí, no a gas. Puedes almorzar hasta tarde, no hay problema. Pero tarde preferimos esa reunión que hacemos donde hay de todo para picar, etcétera. O ahora a la noche con este frío que nos vamos, por supuesto, a cenar al restaurante del Club del Progreso, Sarmiento 1334. Tranquilos, bien atendidos, en ambiente amplio, por más que estás en zona céntrica, no hay ruidos externos, un lugar para disfrutar. Busquen el Instagram del Club del Progreso, Restaurant del Progreso. Tiene casi 1 millón de seguidores, por algo es. Así que sí, los invito. Sarmiento 1334, nos reunimos ahí. Estoy pensando, sí, lo voy a leer porque quedan unos minutos de programa. Y yo soy de los que se expande, así que tengo una nota acá escrita sobre esto. Y que de alguna manera lleva a la búsqueda de una respuesta de todo lo que he venido señalando. A poco más de año de haber comenzado a investigar muestras extraídas de un asteroide, la NASA confirmó haber hallado la presencia de moléculas orgánicas idénticas
a las que forman parte del ADN y el ARN terrestres. ¿Pero dónde? Este hallazgo en el asteroide Bennu, uno de los tantos que giran entre la órbita del planeta Marte y Júpiter, no solo podría reescribir el origen de la vida en la Tierra, sino también el origen del psiquismo humano. Tema este que, a pesar de todo cuanto la ciencia lleva descubierto, la mayoría de lo obtenido son hipótesis que no alcanzaron confirmación suficiente. ¿Qué fue lo que provocó que el Homo viviera en cuevas y cavernas durante casi 10 millones de años para hacer un cambio repentino hace aproximadamente 11.650 años en lo que la geología denomina el fin del Pleistoceno, convirtiéndose en lo que la antropología llama el hombre moderno? Esto sigue siendo un enigma. De repente, en el humano surge el libre albedrío, el pensamiento racional reflexivo y la capacidad creativa. ¿Qué fue lo que generó ese cambio sin que surgiera un proceso de evolución, sino un acontecimiento repentino? Tal vez los datos obtenidos en las muestras del suelo del asteroide Bennu ayuden a entenderlo. En efecto, muestras traídas de la Tierra a la Tierra por la misión OSIRIS-REx de la NASA confirman, presten atención a esto, confirman la presencia de moléculas orgánicas esenciales para la vida, entre ellas aminoácidos y nucleobases. Se trata de los mismos componentes que conforman el ADN y el ARN terrestres. Pero acá estamos hablando de algo traído de un asteroide, ni siquiera de un planeta, que gira entre la órbita de Marte y Júpiter. Y fíjense el desarrollo de lo que es la astronáutica, porque esa espacionave tuvo que aterrizar en el asteroide Bennu, estar un tiempo, sacar una cantidad de gramos de sustancia del asteroide y después volver a la Tierra y traerlos. Pero lo más importante es que estos materiales no son fruto de procesos biológicos, sino que se formaron en el espacio, lo que refuerza la idea de que los bloques fundamentales de la vida podrían haber llegado en meteoritos que se estrellaron sobre la superficie terrestre. De manera tal que, combinándose con sustancias que ya había aquí hace cientos de millones de años, fueron dando lugar a la evolución de formas de vida. Los resultados de estas investigaciones, que fueron publicados en 2 estudios recientes de las revistas Nature y Nature Astronomy, revistas científicas completamente, van más allá de la simple detección de moléculas biológicas. Los científicos encontraron indicios de que Bennu albergó agua líquida en el pasado, o sea, un ingrediente clave para la formación y evolución de moléculas orgánicas complejas. Investigadores de la Universidad Estatal de Arizona, en Estados Unidos, analizaron 121,60 gramos de material recogido del asteroide Bennu, que es una roca espacial que orbita desde hace 4.600 millones de años en torno al Sol, recolectada por la misión OSIRIS-REx de la NASA. Aunque el objetivo principal era buscar los componentes químicos de lo llamado el caldo primordial, es decir, lo que generó la vida, los científicos se encontraron con algo aún más sorprendente: posibles evidencias de estructuras moleculares que podrían haber favorecido la aparición de la conciencia, del psiquismo humano, incluso antes de la vida misma. Y acá viene lo realmente extraordinario. Lo cual, como digo, obviamente pone en jaque todo lo dicho sobre procesos evolutivos de vida en la Tierra. Uno de los principales impulsores de esta revolucionaria hipótesis es el doctor Stuart Ameroff, experto en estudios sobre la parte de nuestro psiquismo que llamamos la conciencia,
y que colabora desde hace años con el físico y matemático británico, distinguido con el Premio Nobel de Física en el año 2020, ya estamos hablando de un premio Nobel, Roger Penrose. Ambos proponen que la conciencia, el psiquismo, no es un producto del cerebro, sino un fenómeno fundamental del universo, del cosmos todo, que es procesado en nuestro organismo a través de determinadas estructuras. Según esta idea, momentos del psiquismo ocurren cuando una función de onda cuántica colapsa dentro de ciertas situaciones físico-químicas. De alguna manera, esto también encuentra un paralelo con el psicoanálisis, que entiende al psiquismo como algo del orden de lo no físico, por lo que no puede ubicarse en un lugar específico del cuerpo humano. Continúa todo el desarrollo, que es interesantísimo, muy extenso, pero lo interesante es eso, el hecho de que hasta comprometido el Premio Nobel de Física del año 2020 esté diciendo, señores, esto que llamamos lo psíquico es algo que ha sido incorporado a lo humano en un momento determinado, y ha sido incorporado porque eso anda vagando por el universo. Llega al planeta Tierra y encuentra que de todas las especies hay una en particular en la cual eso que vagaba por el universo, que llamamos psiquismo ahora, ingresa en el humano. Claro. Y ahí surge el libre albedrío, el pensamiento racional reflexivo, etcétera, etcétera. Esto es interesantísimo, porque por primera vez tenemos una hipótesis con elementos realmente traídos del espacio, etcétera, que se pueden analizar, están ahí en el laboratorio, para señalar, por eso no hay eslabón, por eso hay eslabón perdido. Porque esto, si no hubiera ocurrido esto, el humano sigue en la cueva y en la caverna. Pero algo, como si fuera una bacteria que anda por el espacio, ustedes saben que la bacteria está definida como algo que es entre lo inorgánico y lo orgánico, es otro tema misterioso para hablar en algún momento, misterioso desde la explicación científica, llega a este planeta, esa, voy a seguir diciendo para entendernos entre nosotros, bacteria encuentra que hay una especie donde puede ingresar y que esa especie tiene las condiciones, cabeza, tronco, tórax, 2 extremidades inferiores, 2 superiores, vista con profundidad, etc. Cerebro, tiene las condiciones para ingresar y poder manifestarse. Y esto es muy importante, porque por eso, cuando queremos explicar la conducta humana solo a través del orgánico, fracasamos siempre. Lo he dicho y lo voy a volver a repetir. El cerebro es el disco rígido de la computadora. Algo lo programa. Y lo que lo programa es nuestro psiquismo. Y nuestro psiquismo es algo del orden de lo no físico. No está ni en el corazón, ni en el cerebro, ni en el dedo gordo del pie derecho. Ese fue otro de los grandes hallazgos de Sigmund Freud, comprender que estaba hablando de algo del orden de lo no físico. Esta semana estuve leyendo, muy despacio, hay que subrayar, volver, uno de los libros menos conocidos de Carl Gustav Jung, Respuesta a Job, un libro dificilísimo. Si uno no conoce lo previo de Jung, lo escribió, él mismo lo dice en su libro, que estaba escribiendo ese libro a sus 76 años de edad, Carl Gustav Jung. Y en esa Respuesta a Job, varias veces, sin conocer todo esto, que esto es actual, pero con los conocimientos
que Jung tomó de la mente humana, de la condición humana, varias veces él señala esa idea, la idea de que algo entró en el humano, algo no físico, llámenlo lo espiritual, el nombre que quieran, pero algo entró que nos convirtió en esto. E incluso señala una cantidad de mitos, leyendas, que todas remiten a que algo ingresó, algo del orden de lo no físico, ingresó en ese humano y nos convirtió en esto. Para esta noche de frío les dejo justamente todas estas reflexiones. Les recuerdo una vez más el WhatsApp del programa 11 59 27 60 39. 11 59 27 60 39. Volvemos miércoles que viene a la misma hora. Le vamos a agradecer mucho a Leonardo Giusti, que nos cuida acá todo el equipo, y nosotros volvemos miércoles que viene, a Viviana del Río haciendo la producción también, ahí está haciendo sus cosas. Miércoles que viene, 20 horas, acá por Radio Cultura. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.